asientos. Y algo que yo quiero decirle para que usted no se desanime es que podemos estar llenos de la intención de orar, pero la realidad es que orar cuesta y es necesario entrar en training. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy acostumbrado a una oración corta, esa oración que el Señor me entiende, ¿no? Esa oración de que sí, Él sabe que yo estoy todo el día en oración. Pero esa oración que yo le dedico a Él, me voy a dar cuenta a veces que me quedo sin registro, me quedo sin aire, ¿no? Yo veo muchas veces cuando entreno personas que están totalmente apasionadas para correr, quieren comerse el mundo, pero la realidad es que el estado físico los tiene que acompañar. Y eso poquito se va agregando de a poco con la práctica. Lo mismo sucede en la oración. En la práctica yo cada vez voy agarrando más training. Los discípulos, por ejemplo, le pedían a Jesús que les enseñara a orar. Y Jesús les enseña a orar, no solamente les enseña a orar, les pide que oren por Él en el momento más difícil. ¿Y cuál es el resultado? Que no pueden soportar ni siquiera una hora orando por Él. Es la primera vez que el Maestro les pide algo a los discípulos y no lo pueden hacer. En la oración hay un secreto, que la oración mueve la mano de Dios. Y todo lo que nosotros querramos alcanzar con nuestras propias fuerzas, si no está la oración presente, si no está nuestra dirección, o sea, nuestro ir, delante de Dios en oración, podemos trabajar un año entero y vamos a lograr muy poquito. Pero si nosotros vamos delante de Dios por medio de la fe, Dios obra en nuestra vida. Cuando aprendemos este secreto es cuando nos convertimos en hombres y mujeres de oración. Amén. La oración es un desafío para cada uno de nosotros como individuos, pero también como iglesia. Muy bien. Dicho esto, hoy vamos a estar hablando acerca de un contraste, de una diferencia, ¿no? Probablemente usted vio que hay cosas que son parecidas, pero no tienen nada que ver una con la otra. Por ejemplo, hay animales que son parecidos, que uno hasta dice es de la familia y no tienen nada que ver uno con otro. Es completamente diferente. Y esto sucede en todo ámbito y aún sucede también en lo que tiene que ver con Dios. Salvo que lo que tiene que ver con Dios, o con Cristo, mejor dicho, hay cosas que son parecidas, pero son diferentes. Y cuando algo es parecido a Cristo, es tan radicalmente diferente que es opuesto a Cristo. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, yo no camino en el espíritu de Cristo completamente, pero hay cosas de Cristo que a mí me gustan. Lo que no es radicalmente Cristo y es parecido, es opuesto. Esto lo vamos a ver a lo largo de la historia como lo religioso y lo espiritual. El espíritu religioso es tan opuesto al Espíritu Santo, aquello que es espiritual, que no solamente es opuesto, sino que entra en conflicto. Los fariseos era un grupo de personas eruditos, religiosos, reformadores y cuidadores proteccionistas de la ley. Ellos empezaron marcando una tendencia muy importante en el pueblo. Luego del cautiverio babilónico, ellos decidieron hacer respetar la ley, cuidarla de cualquier contaminación, de cualquier desviación, porque nunca más quisieron volver a ese trato disciplinario del cautiverio. Entonces ellos fueron reformadores, ellos fueron personas que abrieron brecha, pero a lo largo del tiempo la esencia se fue diluyendo y lentamente ellos comenzaron a reemplazar la esencia por su propio orgullo, por su propia estima, por sus propios méritos y se volvieron completamente contrarios
a lo que Dios quería. Mientras profesaban a Dios, vivían de manera completamente contraria. Por eso Jesús en sus enseñanzas, de qué manera tilda a los fariseos como hipócritas. ¿Por qué? Porque vivían una doble vida, profesaban a Dios con la boca, pero estaban completamente lejos de Él, al punto tal que eran tan eruditos en la palabra de Dios que teniendo enfrente de ellos la esencia de la palabra de Dios, que era Jesucristo, ¿qué hacen? Lo pretenden matar y lógicamente lo condenan a muerte. Por eso digo que aquello que es parecido en lo espiritual es completamente opuesto, o es o no es. Jesús también enseñó que muchos falsos cristos saldrían al mundo y engañarían a muchos. Parecido, pero no son. Y eso es algo que nosotros no solamente debemos discernir, sino también tenemos que vigilar en nuestra vida. Muchas veces empezamos por el Espíritu y terminamos por la carne, como la iglesia de Éfeso, que empieza con un primer amor fuertísimo para con Dios, pero luego se va haciendo religiosa. Y la exhortación a esta iglesia, ¿cuál es? Volver nuevamente al primer amor. Entonces el desafío para nuestras vidas es no convertirnos en religiosos. Ahora bien, vamos a ver esto por medio de un contraste. Vamos a tratar de distinguir qué es el espíritu religioso y qué es el espíritu de Cristo. Para esto vamos a tomar una parábola y dos sucesos que de alguna manera nos van a ilustrar este punto. Vamos a ir primeramente a la palabra base de la cual nos vamos a estar desarrollando en el día de hoy, que está en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 13 al 16. Dice la palabra de Dios: y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, diciéndole: no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. En este suceso, que nos vamos a explayar un poquito más al final, estamos viendo un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo de Dios, que tiene un conflicto entre sus costumbres y lo que Dios está hablando a su vida, aquello a lo cual Dios lo está dirigiendo. Pero para poder entrar un poco en este contraste, yo le voy a dar la cita bíblica. No les dije nada a los chicos, o sea que si la pueden pasar, la pasan, y si no, lo anotan, lo voy a leer yo. Pero el primero de este contraste lo tenemos en Lucas 18, 9 al 14, que es la parábola del fariseo y el publicano. Ahí vamos a encontrar un contraste entre lo que es el espíritu religioso y el espíritu correcto. Dice la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos, estos son los destinatarios de esta parábola, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El carácter de los destinatarios de esta parábola eran lógicamente el grupo de fariseos. ¿Cuál era la actitud que ellos tenían? Ellos se creían justos en sí mismos y el patrón de medida que tenían, ¿cuál eran? Las personas. Se medían con las demás personas y se consideraban justos. Esto de alguna manera es un juego de engaño y de realidad.
Este criterio en el cual el hombre se mide a sí mismo como justo, en virtud a la comparación con otro, es una ilusión. Por ejemplo, yo puedo ver la vida de Javito, por ejemplo, y puedo ver que tal vez, no digo que sea así, lo tomo como algo hipotético, Javito tiene un problema espiritual visible. Pongámosle que dice malas palabras, que no las dice por supuesto. Entonces yo me miro a mí mismo como justo comparado a Javito que dice malas palabras. Pero resulta que en lo oculto yo tengo peores cosas que Javier y peores cosas que las malas palabras. Y Javier tiene mejores cosas que las que yo tengo. Compararme con otra persona, juzgarme superior a otra persona por sus debilidades, lamentablemente me convierte en un religioso. El ser un religioso es tomar una posición cómoda. El religioso, ¿qué hace? Está satisfecho consigo mismo. Genero algo que sea moralmente correcto, que esté bien a ojos de los demás, que no salga a luz, ¿no? Un montón de cosas, las tengo medianamente manejadas, cumplo con lo que tengo que cumplir, y ya para mí eso es demasiado porque miro a un montón de gente que no hace lo que yo hago. Pero acá Dios no está de por medio. La oración de este fariseo acentúa el yo. Los dos subieron a orar, pero Jesús dice, uno oraba consigo mismo, mostrándole a Dios todo lo bueno que era. Y no solamente hacia eso, se pone de pie, dice. ¿Qué quiere decir? Es como que ahora estamos todos orando sentados, ¿no? Y lo tenemos pobre Javito de punto, se para Javito, ¿no? Ahora ya no es más el que dice la más palabra, ahora es el otro, el religioso, ¿no? Se pone de pie Javito y dice, Señor, te doy gracias, porque yo oré todo el día, ayuné todo el día, todavía no comí absolutamente nada, no como algunos de estos que ya algo comieron, ¿no? Y empieza a orar de esta manera. El religioso está contento consigo mismo, está cómodo consigo mismo y está justificado en sí mismo. El publicano, a diferencia, que también sube junto con el fariseo a orar, entiende cuál es su realidad. Entiende que no está bien delante de Dios. Está diciendo una palabra que es importante, sé propicio. ¿Qué quiere decir este término en su traducción? Ambos subieron a orar, probablemente ambos sacrificaron delante de Dios, ¿no es cierto?, para poder entrar en comunión con Dios, hicieron el sacrificio que en el orden levítico, en el orden viejo, era el sacrificio del animal, pero prácticamente el fariseo ni mencionó absolutamente nada, solamente se exaltó delante de Dios, mientras que el publicano está diciendo de alguna manera, Señor, este sacrificio que hice por mi pecado, sea aceptable delante de ti. No subían a orar como subimos nosotros, porque lógicamente el pecado hacía una división entre el hombre y Dios. No había Cristo muerto por el pecado, una víctima tenía que morir para que el hombre pudiera tener de alguna manera relación con Dios. Pero esto ni lo menciona el fariseo. Ni menciona su sacrificio, ni menciona su pecado, solamente menciona su justicia. Tenemos que tener cuidado con tener de nosotros más alto concepto de sí que el que realmente debemos de tener. Probablemente si nos comparamos con errores de otros, tal vez vamos a estar mejor, pero también si nos comparamos con virtudes de otros, vamos a estar abajo. El publicano está diciendo, Señor, ni siquiera puede levantar sus ojos, golpea el pecho por el dolor de su realidad, que la realidad del fariseo no es mejor tampoco, pero el fariseo se cree bueno. El publicano golpea su pecho y está diciendo, Señor, sé propicio a mí. Esta es la actitud aceptable delante de Dios. Dios acepta el espíritu humilde. El Espíritu Santo nos va a llevar siempre a la humildad,
mientras que el espíritu religioso nos va a llevar a nosotros a la autoexaltación. ¿Cómo sale esto? Por las críticas. La persona imperfecta exige perfección del otro. El humilde no exige perfección de nadie, porque se conoce a sí mismo imperfecto. El espíritu religioso acusa. El humilde tolera. El espíritu religioso condena. El humilde se pone en lugar de. Hay un contraste entre el Espíritu Santo y el espíritu religioso. Un contraste que Jesús se encargó de marcarlo bien. Cuidado, porque nosotros nos podemos desviar. Cuidado, porque nosotros podemos tener un concepto más alto de nosotros mismos. Cuidado, porque podemos dejar de escuchar al Espíritu Santo y escuchar las voces de nuestro propio corazón. Cuidado, porque nos podemos encerrar en nosotros mismos y no ver cómo Dios obra en cada uno, cómo Dios va tejiendo su propósito y terminamos creyendo algo que realmente no es, sintiéndonos satisfechos con nosotros mismos cuando no estamos siendo aceptos por nuestro orgullo delante de Dios. Entonces, hay una gran distancia entre el espíritu religioso y el Espíritu Santo. El espíritu religioso se centra en el yo. El Espíritu Santo va a llevar al hombre a Jesucristo. ¿Bien? Vamos a ir a otra cita bíblica que está en Hechos 10, 13, 15. Y ahí vamos a estar viendo bien cómo el espíritu religioso entra en conflicto con el Espíritu Santo. Y esto va a estar representado por dos personas. Dice la palabra de Dios, Hechos 10, versículo 13 al 15. Había en Cesarea un hombre llamado... No, perdónenme, no es este. Me pasé de largo. Hechos 7, 54 al 60. Ese va después, así que los agarré pobres chicos, no les dije esto, pero bueno. Hechos 7, 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Entonces vamos a ver aquí el contraste del espíritu religioso que está representado por Pablo y el espíritu de Cristo que está representado por Esteban. Si nosotros vemos la historia, nos vamos a dar cuenta de que este mismo suceso prácticamente se repite con Jesús. Pero presten atención a esto, en este momento no están presentes los romanos. ¿Quién está arremetiendo directamente con este hombre de Dios? Un hombre religioso. Mientras uno tiene un pensamiento homicida hacia el otro está teniendo un pensamiento misericordia hacia el homicida. Presten atención a lo que es el espíritu religioso y el espíritu de Cristo. También la palabra de Dios nos dice de alguna manera que cuando pensamos mal contra nuestro hermano, ¿qué somos? Homicidas. Cuando llamamos fatuo a nuestro hermano, somos homicidas. ¿Por qué? Porque es una expresión del espíritu religioso. ¿Por qué menospreciamos al semejante? Porque nos creemos superior a él. Pero el espíritu de Cristo, ¿qué es lo que hace? Bendice a quien, al hostil. Bendice al enemigo.
Algo completamente opuesto. Mientras uno está procurando el mal del otro, el otro está procurando el bien de su verdugo. Mientras uno cree estar haciendo la obra de Dios, no está haciendo ni más ni menos que ir en contra de los planes de Cristo. Está atacando a Cristo y a su iglesia. ¿Y Jesús qué es lo que dijo? Jesús dijo, muchos en los últimos tiempos, creyendo que están haciendo un servicio a Dios, ¿qué van a hacer con ustedes? Los van a perseguir, los van a atrapar. Pero el Espíritu de Cristo, ¿qué es lo que hace? Bendice al enemigo. Y probablemente vos me digas, ¿y dónde está el asunto acá? Porque cuesta. ¿A cuántos les es fácil bendecir al enemigo? Pero el Espíritu Santo ve a todos los hombres igual debajo de Dios. Y el trato que tiene con el difícil, el trato que tiene con el contrario, es prácticamente igual que tiene con aquel que es de fácil trato. ¿Por qué? Porque lo ve al hombre debajo del propósito de Dios. Entonces, de esa manera, aún con el enemigo, no ve la actitud directa que tiene hacia la persona, sino ve lo que Dios quiere hacer. Porque esta historia no termina acá. Luego de esto se desata una persecución terrible. Esta persecución terrible, a raíz de que el religioso fue el verdugo del hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? El Evangelio comienza a explotar en el mundo antiguo. La comisión comienza a abrirse. La misma persecución hace que abandonen su lugar y comiencen a predicar el Evangelio en todos los lugares. ¿Y qué pasa con el verdugo? El verdugo se termina convirtiendo ¿en qué? En el apóstol. Es la persona que llena del Evangelio prácticamente el mundo antiguo. Porque el hombre de Dios, ¿qué hizo? Perdonó y bendijo a su enemigo. ¿Cuántas veces te enojás con el que es contrario a vos? ¿Cuántas veces declarás enemigo a aquel que tal vez va a ser una puerta abierta para la predicación del Evangelio en un montón de lugares? Yo mismo, cuando me predicaron el Evangelio, fui muy hostil con la persona que me predicó. Y gracias a Dios por esa persona que se mantuvo firme. Entonces el espíritu religioso persigue. El Espíritu Santo tiene misericordia. Y la misericordia del Espíritu Santo sobre el enemigo, ¿qué es lo que permite? Que el Evangelio explote. El enemigo sufre, como dijimos en algún momento, por su diferencia con Cristo. Pablo, ¿por qué sufría? Pablo sabía que lo que estaba haciendo en lo profundo está mal, pero lo está justificando con la letra. Pero la esencia de la ley, ¿qué él está diciendo? Estás matando al inocente. Y eso lo hacía sufrir a Pablo. Pero el sermón de Esteban, dice la palabra de Dios, que los religiosos no lo podían sufrir, porque resistían al Espíritu Santo. ¿Cómo sabes si te estás moviendo en un espíritu religioso? Porque cuando el Espíritu Santo toca tu vida, a través de una palabra, a través de la exhortación, si hay un espíritu religioso en tu vida, vos vas a ser hostil. Pero si está el Espíritu Santo, vos vas a crecer en sabiduría. Vos vas a aceptar la corrección. Porque el Espíritu Santo se renueva en el Señor. El espíritu religioso está muy cómodo consigo mismo. Está muy cómodo con su justicia y está muy cómodo con dirigir las cosas según las quiera estar haciendo. No está dispuesto a ser dirigido por Dios. Va a dirigir sus cosas en el nombre de Dios. Se va a manejar en el nombre de Dios en su propia comodidad. No se va a negar a sí mismo porque ya se cree justo. Pero el Espíritu Santo de Dios nos va a ir llevando al carácter de Cristo y nos va a permitir, en vez de perseguir al enemigo, empatizar con el enemigo, para que el enemigo en un futuro se convierta y sea un Saulo, un Pablo, que llene del Evangelio al mundo. ¿Cuántos testimonios hay de personas que dicen, yo era tremendo, me venían a hablar y lo sacaba rajando, lo sacaba corriendo, no quería saber nada?
Pero en un momento el Señor tocó mi vida, me acordé de lo que esta persona me había hablado, cómo vino en cada momento, cómo no se alejó de mí aunque yo era hostil. Y el Señor tocó mi vida y ahora no puedo dejar de predicar el Evangelio. El espíritu de Cristo es amplio, el espíritu religioso es cerrado. El espíritu de Cristo disfruta afuera, el espíritu religioso se encierra adentro. Es un contraste. El espíritu religioso vive para sí mismo. El espíritu de Cristo vive para el que se pierde. Amén. Y finalmente vamos a la palabra nuevamente, inicial, pero no vamos a repetir el mismo versículo. Nos quedamos con Pedro en la azotea. ¿Y qué está haciendo Pedro en la azotea? Está orando. ¿Y para qué está orando? Porque quiere ¿qué? Buscar y encontrar algo de Dios. Hoy con los chicos tuvimos con un grupito orando temprano, bien temprano, y hablábamos justamente en cuanto a oír a Dios. Y que muchas veces, en vez de escuchar a Dios, escuchamos al ídolo de nuestro corazón. ¿Cuál es el ídolo de nuestro corazón? Es lo que nosotros queremos para nosotros mismos y le ponemos la voz de Dios. Dios me habló. No te habló Dios. Te habló tu propio corazón y vos le pones el nombre de Dios. Entonces acá el Señor sí está hablando a Pedro y le está diciendo que haga algo que Pedro no quiere hacer. El Señor jamás hizo una cosa así. Y Pedro era el muchacho de las 3 veces, ¿no? Le encantaba discutir con el Señor, llevarle la contra al Señor, y el Señor le tenía 1, 2, 3 hasta que entraba, ¿no? Ahora, presta atención que Pedro se supone que tenía que ser puntal, era un apóstol lleno del Espíritu Santo, pero presta atención a esto. En Hechos 7:54 dice, oyendo estas cosas se enfurecían, no es 7:54. 10:13. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como la de Pedro en la azotea, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirando fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que le hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, a un devoto soldado de los que asistía, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. ¿Cuántas veces Pedro le preguntó al Señor? Le dijo que no, mejor dicho, al Señor. ¿Cuántas? ¿Y Cornelio? Ninguna. Hizo lo que tenía que hacer. Entonces, el Señor le está hablando a su apóstol y el apóstol todavía con vestigios de la religión, de las costumbres religiosas, le cuesta entender lo que Dios quiere hacer. A veces no es que tenemos enteramente un espíritu religioso, pero tenemos ciertas áreas que sí son religiosas. Y a la hora que Dios quiere estar hablando a nuestra vida, esos criterios no nos permiten avanzar hacia todo lo que Dios tiene. ¿Qué era más importante, lo que Pedro podía comer o dejar de comer, o que realmente ahora, que era el tiempo que el Evangelio iba a salir de los judíos para llenar todos los gentiles y todo el resto del mundo, pudiera desarrollarse? Por supuesto que era eso. A veces nuestros criterios propios no nos permiten desarrollar en el propósito completo de Dios. Porque estamos cómodos con lo que sabemos, con lo que conocemos, estamos cómodos con eso. Pero acá viene el Espíritu Santo y desacomoda absolutamente todo. Y es mucho más sensible este hombre que es un gentil, este hombre que es absolutamente, de alguna manera, menospreciado por los judíos, pero sensible a Dios. Él no pregunta, él dice, Señor, ¿qué
qué es lo que hay que hacer. Los dos tienen una visión. Ahora, el que es menos, el menoscabado, por así decirlo, para el judío es el que más rápido responde. Por eso que ninguno tiene que tener más alto concepto de sí. Mientras orábamos, Natalia decía justamente, el Señor conoce la intención de nuestro corazón. Muchas veces nuestras estructuras, nuestros criterios nos hacen impermeables a la voz del Espíritu Santo. Pero cuando realmente estamos dispuestos delante de Dios y estamos abiertos a lo que Él quiere estar haciendo y no resistimos al Espíritu Santo, el Señor puede tener la libertad de hablarnos y nosotros vamos a estar respondiendo, no según lo que nosotros queremos y estamos acostumbrados, sino según lo que es la voluntad de Dios. Acá estaba preparado algo grande que si Pedro seguía en esa posición, eso no iba a producirse. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Qué bueno que este hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, con algún pedacito, ¿no es cierto?, de criterio propio o de religión, finalmente reflexiona, porque eso es lo que hace todo hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, no se casa con sus criterios limitados, todo lo expone delante de Dios y si algo tiene que cambiar, lo cambia. Pero aquel que aunque Dios le está hablando y empuja lo suyo, aquel tiene problemas y el propósito de Dios se va a detener en su vida. Pedro ahora que entiende, y sí, yo la verdad como judío creía que los gentiles estaban por allá abajo, pero ahora que me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Entonces está aprendiendo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu también como nosotros? 48. Y mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. No podía dejar de pensar cómo muchas veces en el cuerpo de Cristo tantas cosas las limitamos por un espíritu religioso. Muchas veces esos criterios propios que tenemos no nos permiten ver con claridad y con libertad de la manera en la que Dios ve las cosas. Hablábamos un poquito la vez pasada de Zaqueo, una persona despreciable para todo el resto del pueblo, pero con una gran necesidad. La mujer de mal vivir, despreciable para todos los fariseos, para todos los que tenían un espíritu religioso, pero una futura discípula del Señor que lo acompañaría hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuántas personas muchas veces hay que catalogamos de manera incorrecta, pero que están preparados para salvación? Si nuestro espíritu es el correcto, vamos a poder alcanzar esa gente. Pero si nos movemos en un espíritu religioso, seguiremos encerrados en nosotros mismos. No podemos hacer el propósito, no podemos cumplir el propósito de Dios. Un espíritu religioso no solamente es opuesto, es contrario. Cuando hay alguien que está preparado para salvación y yo estoy en otra sintonía completamente distinta, de alguna manera me hago responsable de aquel que se pierde. Cuando mis criterios prevalecen a la necesidad del otro, soy responsable. Pero cuando vivo en el amor de Cristo y en la libertad de Cristo, veo de una manera diferente. Veo con el amor de Él. Veo a mi enemigo con el amor de Cristo y lo perdono, porque Dios puede restaurar su vida y hacer de él nuevamente algo grande. Dios puede convertir a ese hombre, a esa mujer en algo que yo no me imagino, pero yo no soy quien para sacarle esa oportunidad, porque el Espíritu de Dios vive en mí. ¿Quién le hubiera dado a 12 discípulos como los que el Señor tenía la oportunidad? Ninguno de nosotros, pero Jesús se las dio. ¿Qué persona nos hubiera dado a nosotros la oportunidad que Él nos está dando?
de ser parte de su iglesia, de su cuerpo, de sus propósitos. Este es el espíritu que tiene que estar presente en nuestras vidas. Cuidado también que el espíritu religioso no es un espíritu antiguo. Esta iglesia es religiosa, ¿no? Porque tiene techo de madera, tiene la cruz atrás, ¿no? Eso no es religión. Puede ser una iglesia hiper sofisticada y el espíritu ser religioso. Porque cuando niego el amor de Cristo y antepongo mis intereses personales en el nombre de Jesucristo, me hago religioso. El desafío hoy es, iglesia, a vivir a partir del Espíritu Santo de Dios. Es descartar en nuestra vida todo lo religioso. Es descartar en nuestra vida el doble mensaje. El digo una cosa y vivo otra. La hipocresía que caracterizaba a los religiosos de la época. Y poder vivir en toda su plenitud el amor de Jesucristo. Perdonando, amando, no poniendo límites. ¿Cómo le voy a predicar a ese gentil? Pedro no sabía que el Señor le había mostrado en visión y que toda esa familia se iba a salvar. ¿Cuántas veces juzgamos las cosas antes de tiempo? Este publicano iba a ser aceptado y el fariseo convencido de que él era justo y aceptado delante de Dios y él era descartado. El que fue aceptado fue el publicano que se humilló y tenía gratitud por la obra de Dios en su vida. Que realmente podamos renovarnos en el Espíritu de Cristo. Hay mucha necesidad, iglesia. Hay mucha gente que se pierde. Y si nosotros no vemos con claridad, si el espíritu religioso está presente en nuestra vida y estamos tan preocupados y encerrados en nosotros mismos, no vamos a poder ver el propósito, no vamos a poder cumplir el propósito. Pero yo quiero vivir lleno de este espíritu. Yo tengo un Gustavo que es medio duro y yo quiero que Cristo sustituya a Gustavo. Yo quiero ser reemplazado por Él. Y Él me lo ofrece y Él me lo permite. Me dice, Gustavo, voy a tener que tratar un poquito con vos, ¿no? Hay algunas cosas que voy a tener que ajustar, voy a tener que permitir alguna circunstancia, que va a saltar algo que está adentro, pero tiene que salir, pero yo lo voy a sanar, te voy a vaciar y voy a poner más de mí. Yo no quiero religión en mi vida. Quiero palabra de Dios. Quiero señorío de Cristo. Quiero guía del Espíritu Santo. Y quiero gente salvada. Quiero criminales salvados. Drogadictos salvados. Prostitutas salvados. No, la élite. La élite también necesita. Pero yo quiero ver aquello que parece imposible como posible delante de Dios. No quiero estar encerrado. No quiero una iglesia encerrada. Quiero miembros del cuerpo de Cristo libres. Y miembros del cuerpo de Cristo que puedan ver la necesidad del que se pierde. Y sin importar absolutamente nada, llevar lo que tienen a esa persona. Vamos a dejar en el altar el espíritu religioso y vamos a decirle al Espíritu Santo, Señor, lléname. Amén. Nos ponemos de pie.